No tengo mucho que decir y como es un capítulo largo, son 14.000 palabras, no va a haber mucha edición por lo que, será uno sencillo, un capítulo algo pesado y con mucha información importante, pero bueno. Solamente quedan 2 capítulos más de la vida después de la muerte para luego pasar a los siguientes fanfics. El reto de likes esta vez será de 50 likes. Advertencias. Esto es un fanfic, por lo que algunos eventos de la historia original pueden verse modificados para el avance de la trama, tampoco poseo bate, ni la música e incluso las imágenes que uso, las cuales como mucho pueden estar editadas por mí para una mejor representación de los personajes o situación. Lo único que poseo es a Argen y otros personajes originales creados por mí. Capítulo 4. ¿Realmente merece ser feliz? Punto de vista de Silpiete Silvamillón. Han pasado ya 5 años desde que Argen nació, y 4 años desde que despertó su núcleo de maná. Ahora puedo decir con completa seguridad que mi hijo no es un bebé normal, pareciera que fuera ayer que estaba intentando ponerse de pie en su cuna cuando solamente tenía una semana de haber nacido. Pero a pesar de ello, es el bebé más adorable y lindo que he visto y he visto muchos en mis cientos de años de vida. No lo digo por ser una madre cariñosa. No. Él y su cabello desaliñado de cabello azabache brillante idéntico al mío, sus ojos fríos pero que brillaban con un extraño brillo esperanza y de inteligencia más allá de los años que posee, que irradian el mismo color que los ojos de su padre, ese hermoso azul cielo donde se manifiesta una imagen similar al cielo. No, lo dije, yo no soy una madre cariñosa. Planeo ser una madre estricta y justa. No puedo confiar en que mi esposo le enseñe al pequeño Ar algo de sentido común. Lo consiente demasiado, cumple todos los caprichos de nuestro hijo. Le está enseñando a pelear a pesar de decir que no quería que nuestro hijo fuera un luchador a temprana edad, pero solamente faltó que Argen se lo pidiera para empezar a hacerlo sin prohibírselo, si le pide algún libro se lo lee, sin pensar. También fue así con Barai cuando era más pequeña o mi hermana le habrá puesto un alto. Pero bueno, sé que este pequeño bribón será un niño malcriado y arrogante como la mayoría de mi gente, si lo dejo en paz. Tan pronto como comenzó a gatear, estaba tan orgulloso que estuvo al borde de las lágrimas, pero ni siquiera yo sabía a lo que me iba a enfrentar, desde que él podía moverse por sí solo. Lo juro, no hay un solo momento en el que pueda quitarle los ojos de encima antes de que se arrastre a la sala de estudio de su padre. Qué raro. Nos aseguramos de comprarle muchos peluches y juguetes de madera para jugar, pero siempre termina yendo a la sala de estudio de su padre o en su defecto en la biblioteca de la mansión. Eso no nos fue tan extraño considerando que yo era una gran lectora desde muy pequeña, al principio eran cuentos que mi madre me contaba a mí y a Silvia antes de dormir, luego fueron libros para ayudarme a comprender mejor cómo funcionaba el maná y el éter. Silvia también era una gran lectora, aunque ella solía estar más interesada en cosas como los inferiores, fue eso lo que la llevó a conocer a Agrona y más tarde enamorarse y prometerse. Por lo que tengo entendido Licht también es un hábil lector incluso al día de hoy. Mi hijo parecía estar interesado en muchas cosas. No puedo ser suficiente con ver su cabeza, que parecía tan desproporcionada con su pequeño cuerpo, girando de izquierda y derecha mientras trataba de asimilar todo. Parecía particularmente intrigado por las prácticas de su padre con sus discípulos. Licht había sido la persona que llevó a Elenoir a la victoria en su guerra contra el reino de Sapin, aunque algunas familias nobles humanas como la Wikes prefieren decir que ellos ganaron la guerra. Pero cualquiera con 3 dedos de frente podía ver que Elenoir fue quien ganó la guerra. Con ver el estado de los reinos después de la guerra era más que evidente, pero eso sería hacer trampa considerando que lentamente Licht iba replicando la tecnología de su civilización materna en silencio, sin llamar la atención de mi padre. Esto me recuerdo que ya es hace más de 1 década y media desde que conocí a Licht, aún recuerdo el estado en el que lo encontré medio muerto. Aún lo recuerdo con claridad, con un corte que empezaba en su hombro derecho y terminaba en su costilla derecha, otro tajo profundo en la barriga y un último corte en el corazón y su núcleo al borde del colapso por el sobreuso que Licht había hecho. Era un milagro que hubiera vivido tanto tiempo, pero era una realidad que iba a morir desangrado. Me habían enviado para asesinarlo, uno de los últimos con sangre de los magos antiguos corriendo por sus venas, pero la curiosidad me ganó y decidí salvarlo para hacerle unas preguntas antes de matarlo. Quería saber qué había visto mi hermana mayor para salvarlo cuando era niño de ser asesinado junto a sus familiares.
Un año compartir y un año fue suficiente para enamorarnos uno del otro, decidiendo que no podía matarlo, pero que por métodos convencionales como el maná nunca iba a poder vivir, decidí usar mis artes de Ether Vivium para salvarlo, otorgándole un nuevo cuerpo y reparando también su núcleo, pero tuve que irme para convencer a mi padre de que no era un peligro y que no sabía de su ascendencia, cosa que era verdad, y aunque en un principio él estaba en contra, al final terminó cediendo. Eso era todo lo que había querido, que Licht viviera y pudiera ser feliz, aunque no fuera conmigo. Yo estaba prometida a otro hombre que, a pesar de no amarlo, sí sentía cierto afecto por él. Pero al final, y gracias a la intervención de mi hermana Silvia, decidí quedarme con Licht para siempre. Regresando con nuestro hijo de alguna manera, terminó con nuestros dos rasgos redentores, haciéndolo mucho más adorable. Deberían verlo cuando tengo que cambiarle los pañales. No sé por qué, pero él comienza a ponerse rojo en las mejillas y cubrirse la cara con sus pequeños dedos. ¿Podrían los bebés de su edad incluso avergonzarse? Aunque Arjen siempre mantiene un rostro en su mayoría de veces estoico, pocas veces suele mostrar alguna emoción como puede ser la felicidad. No sabía que los bebés pueden ser tan serios, pero a su vez tan adorables. Eso me extraña mucho, me pregunto a quién habrá sacado eso de ser tan serio. Habrá sido a Licht, él era demasiado serio cuando nos conocimos y por lo que tengo entendido también fue así cuando era niño. Supongo que es normal que haya sido tan serio, vio morir a su familia delante de sus ojos. El niño más alegre ciertamente no iba a ser. Pero mi esposo cambió y Arjen nunca tuvo un suceso tan traumático, más bien ha sido un niño muy sobreprotegido por nosotros, más que todo porque sabemos el peligro que conlleva. No por los enemigos políticos de Licht aquí en Elenoir, sino por aquellos quienes están más allá de este continente. ¿Será que lo heredo de mi padre? Papá solía ser bastante serio hasta el punto de ser casi antipático y demasiado frío hasta conmigo y Silvia, sus dos hijas. Pero conmigo siempre fue diferente, era su niña pequeña, su orgullo por mi asombroso talento, que en pocos siglos eclipse a mi madre. Mire en el dominio del Ether Vivium, perfeccionando y mejorando muchas técnicas. Pero eso me preocupa que Arjen salga más como los de mi especie y por eso se vuelva alguien arrogante y que mire como inferior a los demás. Debo impedir eso, no puedo dejar que mi hijo se convierta en un tonto arrogante con delirios de grandeza por ser más fuertes que los demás. Se lo debo a Silvia, mi hermana, pues este niño puede ser nuestra esperanza para cambiar a nuestra gente. Pero bueno, desde que Arjen despertó su núcleo muchas cosas han cambiado. La primera y más importante es que tuvimos que ocultar ese hecho. Principalmente porque como la casa Silvamillion se encuentra en una situación delicada, era mejor mantener esto oculto hasta que fuera el momento adecuado, pues Licht tiene muchos enemigos por haberse casado conmigo. Si tan solo hubiese tomado una forma. No, eso no tiene importancia. Si alguien se entera que nuestro hijo despertó a la simple edad de 1 año, podría traer reacciones no deseadas, y podría perjudicar y traerle presión a Arjen. No queremos eso, nuestro deseo es que pueda crecer como un niño normal. Aunque sabemos que será difícil, en especial por mi gente, y tarde o temprano nuestros hijos tendrán que saber de dónde vengo y del linaje especial de su padre. A pesar de ello y como dictan las costumbres élficas, nuestro hijo una vez despertara su núcleo de maná debía tener un tutor que le enseñara a mejorar, pero como decidimos mantenerlo en secreto, es Licht quien le está enseñando a Arjen en secreto a mejorar con su control y todo lo relacionado con el maná. Licht está feliz por poder enseñar a nuestro hijo, pero también está algo triste pues esperaba que fuera Virion, el antiguo rey elfo y antiguo maestro de Licht, quien fuera el mentor de Arjen. Pero las relaciones con la realeza han estado algo tensas, por decirlo de una manera suave. Después de todo, no le agradó el actual rey elfo, porque ambos tienen cierto rencor hacia la raza humana. Y un rencor entendible por lo que le pasó a la esposa de Virion y madre del actual rey. Mantenemos contacto con el antiguo rey elfo, Virion, quien era como un padre para Licht. Él es respetuoso e incluso le envía algunos regalos a nuestro hijo casi como si fuera su nieto. Bueno, cuando habla o pregunta por él, lo llama su otro nieto. Conmigo Virion suele ser particularmente demasiado respetuoso, sospecho que él sabe que no soy humana, sé que él se encontró con mi hermana, pero eso fue hace muchos años atrás, cuando Licht era tan solo un niño. Por lo que ¿cómo puede saber que no soy humana? Aunque a pesar de ello, no todos son malas noticias con el actual rey, pues parece que ellos han dado el primer paso para poder reconciliarse con Licht, y nos han invitado al cumpleaños número 3 de la pequeña princesa Tessia Eralit.
El cumpleaños es dentro de 2 días y debo decir que estoy nerviosa, solamente puedo rogar que Argen y Tessia puedan ser tan buenos amigos como lo fueron y seguirán siendo Lich y Alduin el actual rey elfo. Quizás puedan ser más que amigos, pero eso solamente lo dirá el tiempo. Punto de vista de Argen. Otra vez, estaba soñando con el pasado de mi vida anterior, pero esta vez era distinto, pues este recuerdo era más reciente que todos los recuerdos que había tenido con anterioridad. Pues en este recuerdo, habían pasado varios años, incluso más de una década entera desde que rechacé la posición de rey. Me encontraba sentado a las puertas de un antiguo templo destruido en una ciudad abandonada hace mucho tiempo atrás. A pesar de que ya había pasado los 30 años, aparentaba estar al principio de mis 20 y eso era porque había alcanzado la divinidad, ahora era un dios y el cuerpo de un dios se mantenía en su mejor estado físico durante siglos. Sin embargo, mi cuerpo había pasado por un par de cambios físicos que lo atribuyo al proceso de limpiar las impurezas del cuerpo. Había crecido un par de centímetros de más, mi cuerpo ahora, aunque todavía seguía siendo musculoso, era más delgado, pero con una musculatura más definida, mi cabello había pasado de un rubio pálido a rubio plateado, mi tez blanca y con muchas cicatrices por varias batallas, había pasado a ser pálida e inmaculada eliminando todas las imperfecciones. Lo único que había cambiado de su apariencia, que había sido por su propia mano, era la longitud de su cabello, lo había recortado pues pensaba que tenerlo largo podía ser problemático hacia el futuro bélico que se acercaba. A pesar de eso y del dolor todavía presente en sus músculos y articulaciones por la metamorfosis divina, me encontraba sentado limpiando el filo de una espada que había sido el regalo del viejo Guts, la persona que me había derrotado 2 años después de haber rechazado la posición de rey y que 3 años después me hizo cambiar mi nombre a Kaiden. Era algo que siempre hacía cuando estaba nervioso, me ayudaba a relajarme, a tranquilizarme antes de enfrentar una situación como la que iba a enfrentar, una tensa o incluso se podría considerar peligrosa. La espada era una sencilla a pesar de ser un arma divina que había sido fabricada para ser el arma más poderosa, la apariencia del arma es la de una katana ordinaria de mango largo con empuñadura gris, protector amarillo y una vaina negra. Según tenía entendido, el arma había pertenecido a un dios, sin embargo, este nunca logró sacarle todo su potencial por lo que se la regaló a un humano que considero entretenido, siendo Guts ese humano. A pesar de esto, el anciano nunca fue alguien de utilizar espadas, siendo alguien más de utilizar patadas, pues era un maestro de las artes marciales. Luego de su muerte, le legó la espada a su único discípulo, yo. El proceso de limpiar la espada solía ser algo relajante y perfecto para hacer cuando estaba nervioso, como era este preciso momento. Después de todo, estaba en este templo abandonado, esperando la llegada de un conocido, un amigo. Mis cejas se arquearon un poco cuando sentí una presencia familiar llegar, estando si mis nuevos y mejorados sentidos no me fallan, estaba solamente a un par de metros de distancia delante de mí. Gray, recuerda tener amigos, la vida por muy corta que sea puede ser muy difícil si se intenta vivir sola, no tienes que tener muchos amigos, 2 o 3 están bien, lo importante es que puedas confiar en ellos. Recordé uno de los consejos que Guts me dio antes de morir, para después suspirar levemente, para luego sacar un pañuelo de uno de mis bolsillos y pasarlo por el filo gris de la katana. Una vez el filo estuvo completamente seco, me levanté todavía sin elevar la mirada para ver a mi amigo cuya mirada podía sentir encima mío. Envainé la katana con sumo cuidado para luego tomar una respiración profunda y suplicar algo mentalmente. Que los rumores no sean verdad. Eleve mi mirada y mire a mi amigo. Al igual que yo, aparentaba estar al principio de sus 20, pero a diferencia de mí su piel era un poco más bronceada, su cabello era negro azabache y sus ojos azul celeste, muy diferente a mis ojos rojo sangre, era casi como si fuéramos opuestos, pero algo que nunca faltaba en él era esa sonrisa amable, afable y tranquila. Caminé unos pasos hacia adelante hasta que estuvimos a pocos metros de distancia. Espero una explicación. Excalió se hablé mientras que mis ojos rojos oscuro miraron con intensidad a mi amigo. Mi visión empezó a cambiar, era un sentimiento nuevo para mí, pero poco a poco iba volviéndose familiar, todo a mi alrededor empezó a transformar para verse de una manera mucho más detallada, casi hasta el punto de que era capaz de ver a nivel atómico. Las paredes ahora parecían como cristales por los que podía ver a través. Pero no solo podía ver de las paredes, sino del mismo cuerpo humano que ante mis ojos se había vuelto transparente, podía ver sus músculos, venas, huesos, su sistema nervioso e incluso sus órganos internos, nada podía ser oculto ante mis ojos. Cualquier mínimo movimiento de sus músculos sería captado en cuestión de microsegundos por mis ojos.
pues la percepción del tiempo mismo había cambiado para mí, todo parecía ir más lento tanto que era capaz de calcular la cantidad de sangre que viajaba por las venas de Excaliose, su ritmo de respiración y sus latidos por segundos. Había 3 cosas más que podía percibir con esta nueva visión. La primera era el alma de las personas, la cual se podía distinguir como la capa de energía que estaba alrededor del cuerpo de las personas y que constantemente estaba fluctuando de colores, dependiendo de su emoción. Algunos de los colores que representaba ciertas emociones eran: el verde, la felicidad; el rojo, la ira; gris claro, tranquilidad. Este último era el color que tenía el alma de Excaliose. Las últimas 2, se podían llegar a considerar como una sola pues ambas tenían que ver con el ki, una siendo el ki normal y la otra el ki divino. Para empezar, podía ver el centro de ki de las personas con mucha más precisión, podía ver la cantidad de ki que poseía y cuánto habían llegado a gastar, o incluso para qué lo iban a usar. Podía ver en qué elementos se especializaban y en cuál no tanto. Por último, estaba el ki divino, que brillaba alrededor de mí como motas de un color lavanda. Mi visión se tornó en un tinte lavanda mientras el ki divino se acumulaba a mi alrededor. Las motas de morado bailaron como si celebraran mi ascensión al trono de los dioses. Realmente me sentía como algo que iba más allá de los límites humanos, me sentía como en lo que me había convertido, en una deidad. Por medio segundo observé un espejo roto que estaba a mi lado derecho y pude ver el cambio de mis ojos rojo carmesí a un rojo escarlata intimidante, con una pupila que ahora era de un color dorado brillante que había tomado la forma de una cruz. Unos ojos sobrenaturales, los ojos de un dios. Regresé mi mirada a mi amigo y me centré en cualquier movimiento o fluctuación que su cuerpo o alma pudiera hacer respectivamente. ¿El maestro te lo dijo, no? Habló el ahora identificado como Excaliose en tono tranquilo. No es nada más ni nada menos que eso, añadió. Mis ojos se abrieron de par en par, gracias a mi habilidad divina de los ojos ardientes de la verdad pude ver que no había ningún rastro de engaño en las palabras de mi amigo, mi labio superior tembló levemente, para que al momento siguiente mi mandíbula se tensara cuando mis dientes se encontraran y se apretaran con ira. Aquel nerviosismo y confusión que tenía hace unos minutos pasó a ser un barril de pólvora que había recibido la chispa para convertirse en ira. Por eso mataste a toda tu ciudad natal. Incluido a tus padres. Pregunté exaltado. Ese era el gran pecado que había cometido Excaliose, había masacrado a todos los humanos de su ciudad de origen, bebés, niños, mujeres y ancianos todos habían muertos y hasta había matado a sus propios padres. El hombre de cabello negro bajó la mirada con algo de tristeza, pero no había arrepentimiento en su mirada. No puedo permitirme darles un trato especial solo porque eran mis padres, reveló. Además ellos ya no son mi familia, continuó. Eso no es lo que pregunté. Exclamé molesto. ¿Acaso no eras tú quien dijo que no quería más muertes sin sentido? Proseguí mientras mis ojos se estrechaban peligrosamente. Hice que Excaliose fungiera como mi brújula moral, y quizás por eso termine apegándome tanto a él, incluso diría que desarrolle un poco de dependencia. Ah, pero tienen sentido, ellos nos eran insignificante a nosotros los dioses, declaró mientras elevaba la mirada para ver a los ojos. Y sus muertes son por un bien mayor, añadió. Para nada. Rechacé la idea de que todas esas muertes fueran por algo que pudiera verse como bueno. ¿Realmente te creíste las locuras de Tathagata? ¿Realmente crees que matando a todos los humanos y creándolos de nuevo en un mundo perfecto arreglará todo? Es imposible que logren esa mierda. Continué mientras fruncía el ceño. Esa cosa estúpida que quieres está fuera de vuestro alcance. Y no tiene sentido. Terminé con un grito. Tathagata estaba loco y a pesar de que solamente lo había visto pocas veces no me hizo falta conocerlo a fondo para ver que estaba desquiciado, quería crear un mundo perfecto para humanos perfectos, sin embargo muchos dioses estaban en contra, temiendo que sus poderes sobre ellos no fueran lo mismo, después de todo, los dioses no eran diferente a tiranos que se aprovechaban de su poder. ¡Qué bonita arrogancia!, comentó Excaliose y su sonrisa se había desvanecido de su rostro, su tono normalmente afable y bromista se volvió plano y sin emociones. Yo me congelé durante un momento y mis ojos se abrieron levemente con sorpresa y lo único que salió de mi boca fue un sorprendido. ¿Qué? Pero si es posible para ti, ¿verdad? Maitreya, habló mi amigo mientras me miraba y podía sentir como si estuviera viendo directamente a mi alma. Me estremecí mientras sentía como los pelos de mi cuerpo se erizaban. Maitreya era el título / nombre que me habían dado los dioses como recibimiento a su raza. Un nombre dado por Tathagata, y por eso no sentía mucho aprecio por el nombre, me había acostumbrado mucho a Kai de no a Gray. ¿Alguna vez le has dicho a los demás?
¿Que algo es imposible para ti? Cuestiono, pero él sabía la respuesta a su propia pregunta. ¿Por qué las únicas veces que peleas con todo tu poder es cuando estás solo? ¿Acaso consideras que Cecilia, Nico, Gray e incluso yo somos estorbos para ti? Continúo con otra pregunta. Yo. No supe qué contestar, podía sentir cómo empezaba a temblar levemente. ¿Por qué te aferras a ese collar de madera? Preguntó Excaliose mientras dirigía su mirada hacia mi pecho, donde colgaba un collar de madera desgastado. No era bonito ni lujoso, pero era algo muy especial para mí. ¿Es porque te lo regalo, Cecilia? Continuó mi amigo mientras que yo llevé mi mano hacia el collar. ¿Crees que no me he dado cuenta? ¿Te aferras al collar durante las noches y ruegas no tener pesadillas? ¿Qué pesadillas? ¿Acaso sigues soñando con el día que tu amiga murió por culpa de las maquinaciones políticas de los humanos que la querían para obtener más poder? Prosiguió mientras que yo no podía decir nada, estaba congelado. ¿Pero por qué? Ahora. Quiero preguntarte algo, añadió en un tono serio. ¿Eres el más fuerte porque eres Maitreya? ¿O eres Maitreya porque eres fuerte? Terminó dejándome confundido. ¿Qué diablos quieres decir? Exigí saber, pero Excaliose se dio la vuelta para darme la espalda. ¿No crees que si yo fuera tú, este absurdo ideal sería más realista? Preguntó el joven hombre de ojos azul celeste que me estaba dando la espalda. He decidido cómo voy a vivir, añadió mientras me miraba por encima de su hombro. Ahora solo tengo que dar lo mejor de mí para mantenerlo. Tú puedes seguir aferrado al pasado, pues es por eso que no puedes abrirte a los demás. Terminó para empezarse a ir. Reaccioné al darme que se estaba yendo, mis piernas se abrieron en una posición agresiva, mi mano se fue hacia la empuñadura de mi espada. Mátame si quieres, declaró Excaliose sin voltear siquiera a ver y sin detenerse. Eso también tendría sentido, fueron sus últimas palabras mientras terminaba de alejarse. Mientras lo miraba irse apreté los dientes con ira, para luego suspirar derrotado y dejarme caer al suelo. No tenía la fuerza para matar a mi amigo. Empezó a llover, a pesar de ello, yo no me moví de mi lugar, me quedé sentado ahí mojándome por la lluvia. Primero Nico y ahora Excaliose, le había fallado a ambos, y por la misma razón, la cual era que seguía aferrándose al pasado. Es por eso que no podía abrirse a los demás, es por eso que no podía hacer amigos. Me desperté con una extraña sensación amarga recorriendo mi cuerpo. No era el cansancio del entrenamiento, no era la amarga tristeza del recuerdo que acababa de soñar. Esto empieza a ser molesto, pensé para mí mismo mientras me sentaba, era molesto estar recordando cosas del pasado. Excaliose tiene razón, sigo aferrándome al pasado sin importar que continúe en mis pensamientos. Oh mira, el sucio mestizo se despertó, una voz familiar habló. Me había quedado dormido en el patio de entrenamiento de mi casa, por lo que era normal encontrarse con algunas personas no deseadas que se estaban quedando en nuestra casa. La voz le pertenecía a un niño 5 años mayor que yo, su cabello es castaño mientras que sus ojos son verdes, tiene orejas puntiagudas como todo elfo y su rostro estaba adornado por una sonrisa petulante. Su nombre es Lubis Silvamillion y a pesar de compartir apellidos, no éramos familiares muy cercanos a lo que respecta a sangre, siendo él un familiar muy lejano, siendo parte de una rama muy lejana a la rama principal de la familia. Pero y a pesar de ello, la posición de esa rama lejana había empezado a obtener mucha fuerza en los últimos años desde que mi padre se enamoró y casó con mi madre, si no fuera porque mi progenitor ha demostrado ser una cabeza de la familia sobresaliente, de ser el elfo más fuerte y seguir teniendo, aunque sea un poco del respaldo de Virion y su hijo supuesto como cabeza de la familia estaría peligrando. Ni siquiera sé por qué está entrenando con nosotros, añadió Lubis en tono despectivo. El chico de 10 años de cabello castaño había despertado su núcleo de maná hace unos meses atrás y por eso se creía la gran cosa al estar entrenando con otros 4 niños, incluyéndome a mí mismo, que desde su punto de vista no habíamos despertado nuestro núcleo. Lo cual era verdad para los otros niños, pero yo ya había despertado mi núcleo hace 4 años y había estado entrenando en secreto con mi padre, mejorando a una velocidad que sorprendía a Licht. Después de todo, este maná era muy similar al ki normal de mi antiguo mundo, por lo que controlarlo y mejorar con él era sencillo. Tienes razón. No sé por qué entrenamos con él, podría pegarse en los gérmenes humanos, bromeó otro niño 4 años mayor que yo en un intento de hacer reír a Lubis, cosa que logró. El infante que hizo la broma tiene el cabello castaño claro, sus ojos eran de un color ámbar intenso, su nombre es Lumiel Silvamillion y es otro pariente distante mío, viniendo de la misma rama de la familia que Lubis.
Lumiel era alguien que no parecía tener voluntad, siendo el perfecto lamezuela del arrogante niño de mayor edad. Solamente me digné a suspirar mientras me levantaba y prácticamente ignoré a los dos niños que vinieron a molestarme. Aunque eso no le gustó al niño de mayor edad, quien avanzó hacia mí con un rostro furioso para luego tomarme por la camisa y elevarme haciendo que mis pies dejaran el suelo. ¿Te atreves a ignorarme, rata mestiza?, cuestionó el infante de cabello castaño mientras una vena de ira se abultaba en su frente. ¿Y mamá quería que fuera su amigo?, me pregunté en mi mente mientras miraba al niño con una expresión apática. Bueno, no era culpa de mi madre, estos niños ante mis padres se comportaban de una forma educada, seguramente impuesta por sus propios padres. Para mí era tan obvio repudio que nos tenían a mi madre y a mí. Solamente eran críos que intentaban acosar a los que ellos consideraban un sucio mestizo y que según la sociedad élfica no estaba tan mal visto por mi sangre humana. Es por eso que siempre me quedé en silencio, nunca les dije a mis padres sobre cómo me molestaba o me llamaban con sobrenombres despectivos, solamente los ignoraban, eran niños, al fin y al cabo. Niños que intentaban copiar lo que le enseñaban su padre sobre que la raza humana era malvada y que tenían que odiarla, aunque obviamente no me odiaban, a lo mucho les desagradaba. Ese era el ciclo de la guerra, todo empezaba cuando una nación o país tenía algo que otra no tenía, pero ansiaba, todo empezaba con una ambición que luego producía conflictos. Los ejércitos eran desplegados y con ello empezaban las muertes y las separaciones de gente hacia sus seres queridos por culpa de una muerte precipitada por la guerra. Y de ahí, nacía el odio, pues era más fácil culpar a algo más cercano a tu nivel social que echarle la culpa a un rey que culpa de su ambición causó miles de muertes. Aunque mi paciencia tenía un límite y estaba empezando a llegar a él. Debería hacerme respetar, reflexioné. En este mundo, la fuerza se mide por el color de tu núcleo de maná. El núcleo comienza siendo negro, debido a la mezcla de sangre y otras impurezas que se mezclan con las partículas de maná para formar el núcleo. El núcleo se vuelve más puro a medida que las impurezas se van filtrando. El orden es el siguiente: negro, rojo, naranja, amarillo, plateado y blanco. Cada fase está dividida en 3 tonalidades: oscuro, sólido y claro. Mientras más claro sea el núcleo de maná, más puro es, y más poder poseer. Mientras que el núcleo de Lubis es de color negro, por haber sido despertado hace poco. Por mi parte, mi núcleo es naranja sólido gracias a mis 4 años de entrenamiento. La diferencia de poder que había entre ambos era grande, y ni hablar de la experiencia en combate y la habilidad en distintas artes marciales y armas. De haberlo querido podría haber barrido el suelo con mi pariente lejano más viejo, pero el recuerdo de mis padres diciéndome que tenía que mantener oculto el hecho que había despertado me hizo soltar un bufido decepcionado. Pero ahora que lo pensaba, había otras formas de derrotarlo sin tener que usar maná. Había artes marciales de mi antiguo mundo, una en específico que no se basaba en la fuerza física, sino en la presión de puntos específicos del cuerpo, un arte marcial que servía tanto para ataque como para medicina. Rápidamente rechacé mis últimos pensamientos, podría hacerlo y seguramente funcionaría, pues la diferencia entre un cuerpo humano y un cuerpo élfico no eran demasiadas, pero cuando le preguntaran sería molesto tener que dar una explicación convincente. Mi línea de pensamiento fue interrumpida cuando mi bufido fue tomado por Lubis como un insulto hacia él. El niño de pelo castaño frunció el ceño con ira. «Serás», exclamó con molestia mientras levantaba su única mano libre, la cual se convirtió en un puño para luego ser envuelta y potenciada con maná. Lubis, murmuró Lumiel con duda por lo que iba a ser su primo. Bueno, esto podría ser malo, en el peor de los casos tendré que defenderme y verme forzado a revelar algo de mi fuerza, me dije a mí mismo mentalmente mientras observaba el puño de mi pariente, el cual empezó a precipitarse hacia mi rostro. Pero antes de que yo decidiera hacer algo, una fuerte voz retumbó en la zona. «Lubis». Patoy, quien junto con Beto era el encargado de cuidarnos y entrenarnos en las artes marciales de la espada y lanza, se acercaban seguidos por 2 niños, 2 gemelos de cabello plateado. Uno de ellos estaba sollozando de manera ruidosa mientras sostenía uno de sus brazos que mostraba un gran morado e hinchazón. El joven niño me soltó mientras soltaba un gruñido e intentaba aparentar que no había hecho nada. Cuando mis pies volvieron a tocar el suelo, me encargué de volver a acomodarme mi camisa blanca, mientras movía el cuello de un lado para el otro a manera de estiramiento. ¿Es cierto que golpeaste a Finwë con un puño potenciado de maná?, preguntó Patoy con un rostro serio. Lubis soltó un bufido divertido. ¿Y por qué golpearía con maná a un niño que no ha despertado ni siquiera? Además, no hay pruebas de que haya sido yo, ¿verdad?, comentó con arrogancia. ¿Verdad? Lubis no ha hecho nada malo. Lumiel rápidamente defendió a su amigo.
Pequeño idiota, pensé mientras reprimía un suspiro. No sé si Lumiel protegía a Lubis porque era su familia o porque creía en su amigo ciegamente, seguramente era lo último, pues aquí todos eran familia, ya sea que algunos tuvieran una relación sanguínea más lejana, todos seguían teniendo el mismo apellido y por lo tanto provenían de la misma estirpe. Para Lubis, Lumiel era como un cachorro que lo seguía y lo alababa por todo lo que hacía, pero que en el menor de los problemas lo abandonaría o usaría como chivo expiatorio para no verse involucrado en ningún problema. Al fin y al cabo, puede que Lumiel viera al niño de 10 años como su amigo, pero este último seguramente no lo veía como tal, y eso no era una amistad. Algunos creen que para ser amigos basta con querer, como si para estar sano bastara con desear salud. Reflexione divertido. Mentiroso. Finral, el hermano gemelo de Finwë, se abalanzó hacia adelante para golpear a Lubis y lo habría logrado de no ser porque Beto lo detuvo. Fue un instante, pero mi cabeza pareció reflejarme a mí en mi antigua vida en Finral, protegiendo a su hermano menor, tal y como yo protegía a Grey, Cecilia y Nico de aquellos quienes intentaban abusar de ellos. Hasta que la venganza me cegó y el dolor me hizo huir. Parpadeé varias veces mientras negué con la cabeza para intentar dejar de pensar en eso. ¿Quién se cree ustedes que son?, cuestionó Lubis mientras fruncía el ceño. ¿No son más que guardias y vienen a juzgarme? Merecen que los azoten, añadió con una sonrisa. Esto empieza a ser problemático, medité para mí mismo mientras observaba los sucesos que estaba sucediendo delante de mí. Esos guardias que dices que merecen ser azotados, son los encargados de cuidarnos y también son pupilos de mi padre, el señor de nuestra familia, intervine mientras caminaba hacia Finwë, cuyo llanto empezaba a hacerme molesto. Tomé su brazo morado e hinchado y empecé a examinarlo. Por lo tanto deberías pensar bien sobre quién está a cargo, pues mi padre dejó a Beto y Patoy a cargo de nuestro cuidado. A no ser que tú estés en contra de las órdenes de mi padre, pues entonces podrías ir a hablar con él. Continué, haciendo que Lubis se sonrojara de la vergüenza para luego apretar los dientes con ira, mas no respondió. No diría nada delante de los guardias y pupilos de mi padre, aunque estaba seguro de que buscaría la forma de desquitarse esa ira conmigo más tarde. Luego de observar con precisión el brazo del gemelo menor de cabello plateado, presioné un par de puntos específicos en el brazo de Finwë y lentamente la hinchazón empezó a reducirse, pero se mantuvo un poco. ¿Puedes mover el brazo?, pregunté recibiendo un asentimiento de Finwë, quien había dejado de llorar y observaba con un rostro sorprendido. Ya no duele, murmuró atónito mientras hacía unos estiramientos con ese brazo. Finral y Finwë eran casi idénticos, y de no ser por los ojos ardientes de la verdad, los cuales son capaces de distinguir el alma de las personas, lo que permite ver las fluctuaciones cuando están siendo manipuladas o están escondiendo algo, pero en este caso me permitía distinguir cuál era Finral y cuál era Finwë, pues ambos eran demasiado parecidos entre sí, como se esperaba de un par de gemelos. Los dos tienen el cabello plateado y los ojos color aguamarina, orejas puntiagudas y solían vestir ropas similares, lo que hacía aún más fácil que fueran confundidos. Ni Grey y yo nos parecíamos tanto, reflexioné en mi mente mientras miraba al gemelo mayor de cabello plateado, quien miraba con asombro como ahora el gemelo menor podía mover el brazo. Al pensar mi hermano gemelo de mi antigua vida, me hizo sentirme un poco melancólico mientras recordaba uno que otro momento con mi hermanito. ¿Qué fue lo que hiciste?, preguntó Patoy con curiosidad mientras se detenía a mi lado. Patoy era un joven elfo, alto, de complexión delgada, cuya edad estaba entre los 17 años y los 20 años, tenía el cabello largo y rubio que le llega hasta por debajo de los hombros, unas gruesas pestañas rubias, orejas puntiagudas y ojos de color verde. Y aquí vamos con las preguntas, pensé, mientras resistía el impulso de voltear los ojos con molestia. Esa era una de las principales razones por las cuales tampoco mostraba mis habilidades, pues como en mi antiguo mundo hay muchas cosas que no hay en este mundo, una de ellas era el arte marcial / arte curativa llamada acupuntura, la cual se basaba en un extenso conocimiento del cuerpo humano y de sus vías sanguíneas, a través de la cuales se podían acceder a un poder sobresaliente a cambio de un efecto de retroceso, el cual dependía de qué tanto poder necesita el usuario. También puede utilizarse para métodos curativos y para impedir que el usuario sienta dolor, como es el caso que acabo de hacer con Finwë, y también podía ser un arte marcial extremadamente peligrosa, pues presionar un punto de presión en específico podría causar desde un simple calambre, un entumecimiento
adormecimiento de los músculos hasta un gran dolor e incluso la muerte. En mi antiguo mundo, la acupuntura también servía para ayudar a mejorar el tránsito de ki por tu cuerpo, y aunque no lo he comprobado posiblemente también sirva en este mundo con el mana, pero claro, como en este mundo no existe la acupuntura, hacerla podría causar muchas preguntas y que necesitarían ser contestadas. Lo leí en un libro. Mi excusa fue sencilla, aunque podría ser efectiva, pues Patoye no desconfiara de mí, se lo podría contar a mi padre. Seguramente, y quizás él me pregunte a mí de qué libro lo leí. Posiblemente, pero ya podría pensar en una excusa para darle a mi padre, por ejemplo, que perdí el libro. Aunque nunca he perdido nada de lo que me han dado en este mundo, reflexioné con un rostro pensativo, pero bueno, siempre podía haber una primera vez y el hecho de haber perdido un supuesto libro me haría parecer más a un niño de mi edad, ¿verdad? De cualquier manera hablé llamando la atención de todos. Deberías ir a que te vea la curandera, para que te un elixir para que esa herida se cure más rápido. Continué dirigiendo a Finue, quien asintió levemente, para luego dirigir mi mirada a Beto. Ya terminé con mi entrenamiento, ¿puedo irme? Declaré mientras señalaba unos muñecos de práctica y mi espada de entrenamiento, ambos desgastado por un intenso período de práctica. Beto, mi maestro de esgrima, era un elfo alto y musculoso con hombros anchos. Tenía flequillo rojo y cejas gruesas, mientras que el resto de su cabello era castaño oscuro. Su cabello hacia atrás es largo y se mantiene en una trenza que le llega sobre el hombro en el lado izquierdo de su cuello. Tenía ojos rojos y sus orejas son puntiagudas como las de todos los elfos. Puedes retirarte, concedió Beto luego de meditarlo un poco. Después de todo ya no había razón para quedarme aquí y a los únicos que necesitaban eran a los gemelos y Lumiel y Lubis para solucionar ese asunto que tenían entre manos. Asentí levemente para luego empezar a retirarme de la zona, pero... La voz de Finue me hizo detenerme, lo miré por encima de mi hombro para ver qué quería. El gemelo menor de cabello plateado bajó la mirada con vergüenza mientras pronunciaba un simple gracias. Lo miré por un momento para luego suspirar mientras continuaba con mi camino y le hacía un gesto con la mano de que no se preocupara. Creía haber dicho que hoy no habría clases. Una voz familiar resonó mientras entraba en el salón, donde me encontraba sentado en un sillón, leyendo un libro referente al control de maná. Bueno, este lugar es tranquilo y perfecto para leer, declaré mientras elevaba la mirada para ver a mi profesor. En el Enoir todos los niños elfos tenían que ir a la escuela para aprender sobre historia, cultura, escritura y lectura. Aunque nobles también podíamos ir a la escuela, igualmente podíamos tener nuestros tutores privados, como era mi caso, pues para evitar cualquier problema por mi sangre mestiza, era mejor tener un profesor privado. Así que no tenía que tener más niños molestos a mi alrededor diciendo que les daba miedo estar conmigo porque les podía dar gérmenes humanos. Ya tenía más que suficiente con Lubis. ¿Qué estás leyendo?, preguntó mi profesor en un tono interesado. Clerivan Jos, como se llamaba mi maestro, es un elfo alto y de complexión delgada, tiene el cabello largo de color rubio que está amarrado en una cola de caballo que llega hasta la cintura, tiene flequillo que cae sobre su ojo derecho, utiliza anteojos cuadrados y sus ojos son de un profundo color azul, posee aspecto bien arreglado y ordenado, le da un aspecto muy atractivo. Un libro que habla sobre el funcionamiento del maná y de cómo mejorar en su control, revelé mientras cerraba el libro que estaba encima de mis piernas. El elfo de cabello rubio sonrió divertido, esa era la típica sonrisa que ponía antes de empezar a hacer sus preguntas. Y dígame, joven amo, ¿ha aprendido algo nuevo sobre el maná?, indagó mientras me observaba, pero antes de que pudiera responder, él continuó. Por ejemplo, dígame cuál es la manera en la que un mago va purificando su núcleo de maná. Continuó. A través de la meditación y el entrenamiento, pero algunas personas, comúnmente nobles, suelen usar los núcleos de bestias de mana o elixires para acelerar el proceso de purificación del núcleo. Hablé mientras miraba directamente a los ojos a mi profesor. Las bestias de maná son varios animales y criaturas únicos que nacieron con la capacidad de absorber maná en sus cuerpos y crear sus propios núcleos de maná, llamados núcleos de bestia. Las bestias de maná se clasifican en las clases E, D, C, B, A, S o SS, donde esta última rara vez se ve. En promedio, las bestias de maná son más fuertes que los humanos de la misma clase debido a que sus cuerpos físicos son mucho más fuertes. Un núcleo de bestia es el núcleo de maná de una bestia de maná. Tienen una cantidad ilimitada de usos, lo que los hace extremadamente valiosos y muy buscados.
Cuanto más altas eran las clases de los núcleos de las bestias, más valiosos son. Uno de sus usos, era el poder absorber el poder del núcleo de bestia, lo que ayudaba a hacer más fuerte tu propio núcleo de maná, haciendo posible que una persona pase del nivel naranja sólido a naranja claro en un solo momento. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo fue la manera que tu padre llegó a ser tan fuerte? Cleriban soltó esa interrogante mientras formaba una sonrisa entretenida. Absorbiendo núcleos de bestia y elixires era la opción más lógica y viable, por lo que respondí casi de inmediato. El elfo soltó una risita divertida, lo que me hizo elevar una ceja. Tu padre nunca ha absorbido ningún núcleo de bestia o tomado algún elixir, reveló mientras se arreglaba los lentes. Fruncí el ceño con confusión. ¿Estás queriendo decir que todo el poder de mi padre lo obtuvo meditando y entrenando? Cuestioné, no era imposible que fuera el más fuerte tomando el camino más difícil, pero mi padre era el mago más fuerte de Dikaten desde la guerra con los humanos, y considerando que la guerra acabó hace más de una década y que mi padre tiene poco menos de 40 años a pesar de que aparenta tener poco más de 20, era extraño que pudiera lograr el núcleo blanco y tener tanto poder desde tan joven. Pero bueno, si consideramos que despertó a los 6 años es posible que pudiera lograrlo, pero aún así eso quiere decir que nunca tuvo un problema entrenando, lo cual era difícil de creer. A no ser que fuera uno de esos personajes perfectos y que logran todo a la primera, si lo pensamos de esa manera seguramente podría ser posible que fuera el más fuerte desde tan joven. Cleriban elevó una mano deteniendo mis pensamientos. Antes de que sigas buscando una manera de que todos los tiempos encajen, déjame decirte que tu padre es algo similar a un científico con el maná, confesó mi profesor, haciendo que ladeara mi cabeza con confusión. ¿Un científico con el maná? Repetí en tono confundido. El elfo de apellido Ljosa sintió afirmativamente. ¿Cuál la etapa más alta de un núcleo de maná? Cuestionó mi profesor con interés. El blanco, contesté de inmediato. Él asintió. Efectivamente, el núcleo de maná de color blanco, o eso es lo que todos damos por hecho, habló el hombre de larga cabellera rubia para luego levantarse de su asiento. ¿Sería tan amable de seguirme, joven amo? Pidió, a lo que yo accedí. No fuimos muy lejos, solamente un par de pasos hasta la ventana más cercana por la cual vimos el exterior de la mansión en la que vivía. Mi maestro extendió su mano y su dedo señaló hacia la lejanía, hacia un árbol, no hacia una rama en específica de ese árbol, no cualquier rama sino la más alta que se podía ver. ¿Puede ver dónde estoy señalando? Preguntó. Di un ligero asentimiento. Bien, continuó, y aunque no veía su rostro, podía sentir su sonrisa dibujándose en ese rostro bien arreglado que tenía. Entonces dime, ¿esa rama que estás viendo es la más alto de ese árbol? Cuestionó el elfo con curiosidad. Si hubiera sido de nuevo una respuesta rápida e inmediata de mi parte, era la rama más alta que se podía ver, pero esta vez, decidí tomar una contestación más cautelosa. Es la más alta que se puede ver desde aquí, pero no sabemos si es la rama más alta, contesté mientras elevaba mi mirada para ver a Cleriban, quien al escuchar mi respuesta su sonrisa creció con orgullo. Es lo mismo con el núcleo de maná, declaró el elfo con anteojos. Nos dijeron que la etapa blanca era la más alta y casi nadie se ha interesado en comprobar si de verdad no hay ninguna etapa más allá de la blanca, y aquellos que lo han intentado seguramente se rindieron al no ver ningún progreso continuo. Todos, menos tu padre, quien desde pequeño tuvo el deseo de ser el más fuerte y por ello desde que tenía un núcleo rojo sólido empezó a experimentar con su propio núcleo, investigando sobre su funcionamiento o probando teorías en busca de obtener más poder y de una manera más rápida, prosiguió, para luego tomar un macetero del cual arrancó las flores, para luego empezar a caminar hacia los asientos, por lo que lo seguí y nos volvimos a sentar. Tu padre intentó muchos experimentos con su propio núcleo, muchos de los cuales casi destruyen su núcleo, pero luego de muchos años y gracias a su ingenio, talento, inteligencia y determinación logró entender el funcionamiento del núcleo de maná como nadie, y con ello consiguió la creación de muchas técnicas que ayudan a potenciar y purificar el núcleo de una manera más rápida que una meditación convencional, explicó de una manera bastante apasionada, casi orgulloso de esos logros que no eran suyos, aunque bueno, Cleriban también era uno de los pupilos de mi padre, y debo recalcar que era el más estable mentalmente. Mi padre tenía pocos pupilos, los suficientes como para contarlos con los dedos de las manos, y la mayoría trabaja para él de alguna forma que fuera productivo. Yo no los conocía a todos, pero con los que conozco me basta y me sobra para saber que todos y la mayoría son bichos raros.
Para empezar, estaba Cleriban, quien era el primer pupilo de mi padre. El elfo de anteojos había sido el hijo ilegítimo no reconocido de un noble, sin ningún lugar a donde ir. Mi padre le extendió la mano y lo entrenó como su propio pupilo, por lo que era normal la admiración de Cleriban hacia mi progenitor, aunque su admiración a veces rozaba el fanatismo. Luego estaba Patoya, que a simple vista era como Cleriban, que podían parecer los más normales, pero era otro bicho raro cuyo mayor fanatismo era hacer con su magia muñecos de piedras con los que se ponía a hablar, pero eso no era lo único raro, pues parecía tener una especie de obsesión por mí, creando muchos muñecos con mi figura. Seguramente esa obsesión venía con un fuerte deseo de protegerme por ser el hijo de su maestro, la persona que le dio la mano a Patoyi, quien había quedado solo luego de las guerras y tuvo que dedicarse a robar hasta que mi padre lo encontró. De tercero estaba Ria, quien por lo que tengo entendido fue una elfa que fue separada de su familia cuando unos bandidos saquearon su aldea para que luego la vendieran como una esclava. Nunca se lo he preguntado y no voy a hacerlo pues sería irrespetuoso, pero seguramente la usaron como una esclava sexual, pero esos días terminaron para ella cuando mi padre la salvó a ella y a muchos otros esclavos cuando mató a sus captores. Ria suele verse como la dama perfecta, aunque con una personalidad seria y tranquila, pero una mujer amable, y aunque tenía un deseo compulsivo de limpieza que rozaba lo enfermizo. Y por último estaba Beto, uno de los pupilos más recientes de mi padre. Beto había sido vendido por sus padres poco después que despertó su núcleo de maná, y quienes lo compraron lo usaron como una especie de gladiador, engañando al pobre niño haciéndole creer que si ganaba podría volver a ver a unos padres que lo habían abandonado. Mi padre, al igual que al resto de sus pupilos, lo salvó o le extendió la mano, y aunque su actitud ha cambiado y se ha dado cuenta que tristemente sus padres no regresaran, obtuvo un deseo insano por pelear contra oponentes fuertes y también por dormir. No era extraño encontrarlo durmiendo durante sus horas de guardia. Había otros pupilos que yo no conocía, por ejemplo, había escuchado de una tal Vara Aurae, quien era una de las pupilas más prometedoras de mi padre, pero que por distintas razones ambos se habían peleado y ella ahora estaba en la Academia Xirus, la academia de magia más prestigiosa. También me habían dicho que era algo así como mi hermana adoptiva, pero me era difícil ver a alguien como hermano mayor o incluso como hermano menor. Joven amo, ¿está escuchándome? Preguntó Cleriban con una mirada seria al darse cuenta que estaba siendo ignorado. ¿Eh? Perdón, me perdí en mis pensamientos, bajé la cabeza como señal de vergüenza de disculpa. Es solo que me estaba preguntando, ¿cómo era mi padre cuando era un bebé? Continué, era una mentira, pero no podía decirle que estaba pensando que él y todos sus compañeros aprendices de mi padre eran unos bichos raros, aunque tampoco era una mentira del todo, pues con todo lo que me había contado de lo que había hecho mi progenitor masculino, una pregunta surgió en mi mente y era, ¿mi padre es un reencarnado? Un bebé completamente normal por lo que he podido escuchar, y a diferencia de ti, no estaba intentando ponerse de pie cada vez que tenía la oportunidad, habló mi maestro con un rostro completamente apático. Sentí como si me fueran atravesado justamente con una lanza en todo mi orgullo. Me acaban de decir que soy un bicho raro, tal y como los pupilos de mi padre. Pero bueno, aquella respuesta de mi profesor me había revelado y refutado mi teoría sobre que mi padre es un reencarnado. Fui un tonto, no todos los genios vienen de mi mundo, obviamente en este mundo también podía haber genios y mi padre era uno de ellos. ¿Ahora puedo continuar sin que el joven amo me interrumpa o me ignore? Cuestionó el elfo con anteojos. Por supuesto, maestro, lamento las interrupciones, me disculpe, para luego poner toda mi atención en el hombre de cabello rubio. Bien, tu padre creó muchas técnicas, algunas más efectivas que otras, pero todas juntas son cruciales para potenciar el crecimiento de un mago, pero hay una técnica que resalta sobre todas las demás, declaró el host, quien arrancó las flores que estaban en el macetero. Y la técnica que sobresale es la llamada control de fuerza, añadió con una sonrisa. ¿Qué es lo que hace el control de fuerza? Pregunté con curiosidad e impaciencia. Voy a eso, chico. Mi tutor soltó una pequeña risa divertida por mi impaciencia. Un núcleo de maná funciona de una manera parecida a una flor continuo, mientras me mostraba el macetero sin ninguna flor. Una flor empieza siendo una semilla simple y sin nada de belleza, como un núcleo de maná negro. Empezó a plantear una analogía. La flor absorbe la energía que el sol le da y lentamente empieza a crecer, igual que nuestro núcleo, que a través de nuestras meditaciones empieza a ser purificado y se fortalece, prosiguió, para luego empezar a usar su maná, y lentamente de la tierra del macetero empezó a crecer una flor.
Como un núcleo, la flor va pasando por etapas de crecimiento hasta que llega a su etapa más alta. La flor continuó creciendo hasta llegar a su punto completamente florecida, y según la lógica de la analogía planteada, eso quería decir que el núcleo blanco era esa etapa de la flor. Entonces, si ponemos que el núcleo es igual a la semilla, ¿cuál sería el sol que nos da la energía para crecer? Cuestionó Clerivan mientras me observaba con interés por cuál sería mi respuesta. La meditación, contesté luego de pensarlo un poco, pero en mi tono se pudo escuchar un poco de duda. Clerivan asintió. Correcto, y podríamos decir que los núcleos de bestia y los elixires son los fertilizantes que ayudan al crecimiento, comentó mientras se acomodaba los anteojos. Pero tu padre, luego de mucho experimentar con su propio núcleo, encontró una manera eficiente para hacer progresar más rápido su núcleo. Le tomó años lograr completar el primer control de fuerza y el más básico, pero luego de ahí todo fue en aumento y mejora continuo. Bien, ahora puedes decirme qué es el control de fuerza. Hablé mientras sentía que me estaba empezando a estresar por cómo mi tutor se iba por las ramas y empezaba a hablar de más, saturando de mi información a mi cerebro. Voy a eso, chico, habló el host mientras soltaba un suspiro. El control de fuerza es utilizar tu maná como si fuera la luz del sol que alimenta las plantas, pero en este caso, está alimentando tu núcleo de maná para hacerlo más efectivo durante la meditación, reveló mientras sonreía levemente. Distribuyendo tu maná eficazmente por todo tu cuerpo, haciendo que el proceso de filtrar y fortalecer tu núcleo durante la meditación sea más productivo, prosiguió. Increíble, murmuré sorprendido, incluso a mí nunca se me había ocurrido hacer algo como eso. Es humillante que a un mortal se le haya ocurrido y haya logrado hacerlo. ¿Cuándo se me enseñará un control de fuerza? Solté esa interrogante con gran emoción en mi tono de voz. Cuando aprendas a controlar de manera, aunque sea de manera mediocre, tu maná, dijo Clerivan con una sonrisa, mientras que yo me estremecí y sentí como me volvían a apuñalar en el orgullo. ¿Quieres decir que mi control de maná es pésimo? Pregunté mientras arqueaba una ceja. Pésimo es ser muy optimista, joven amo, respondió rápidamente el hombre de cabello rubio. Te odio, dije mientras inflaba los cachetes en un puchero y me cruzaba de brazos para luego desviar la mirada. La verdad duele, joven amo, pero será la verdad la que te haga darte cuentas de tus fallas, y a través de saber dónde fallas podrás mejorar, declaró el elfo con anteojos mientras formaba una sonrisa divertida. ¿Y no puedo aprender un control de fuerza, con mi control de mana actual? Cuestioné con curiosidad. Incluso el control de fuerza más simple necesita un control de mana, en el peor de los casos mediocre, contestó de inmediato. Después de todo, distribuimos el maná por todo nuestro cuerpo de manera uniforme, sin contar el hecho de que como usamos nuestro maná tarde o temprano se nos agotará y tendremos que descansar y reponerlo continuo. Ya veo, murmuré con un rostro pensativo, tendría que dedicarme más a especializarme en el control de mi maná. ¿Es esta la razón por la que la casa Silvamillón es tan temida? Continué con una pregunta. Así es, afirmó mi maestro con un ligero asentimiento. Por estos conocimientos es tan temida no solo entre los élfica, sino también por los reinos humanos y enanos, continuó. Tu padre no es estúpido por muy relajado y tranquilo que a veces parezca, comentó, y por su tono parecía estar quejándose de esa actitud tan relajada que tenía el patriarca de la casa Silvamillón. ¿Acaso mis oídos están escuchando bien? El mayor fan se está quejando de algo de su ídolo. Diablos, esto es un suceso histórico. Es extremadamente inteligente y perspicaz, sabe la importancia que tienen los controles de fuerza para el futuro de las enseñanzas de maná, añadió. Es por eso que tu padre no está nervioso ni tenso por la aparición de tus parientes lejanos, sabe que por mucho que lo intenten vuestra posición no estará en riesgo, pues el antiguo rey Virión y el actual saben de la importancia y de la ventaja que les provee los controles de fuerza, prosiguió con una sonrisa. ¿Cuántas personas saben el control de fuerza? Cuestioné con interés. Tu padre, nosotros sus pupilos, tu madre y una mujer llamada Silvia, contestó luego meditarlo un poco. ¿Mi padre no ha pensado en extender el control de fuerza entre más personas? Pregunté con curiosidad mientras que mentalmente me preguntaba quién era esa tal Silvia. Sí, pero el problema es, que se crearía un desbalance de poder entre las tres razas, y los enanos y humanos podrían verse amenazados y declararnos las guerras, respondió Clerivan para luego dar un ligero suspiro.
tu padre lo que menos quiere es una guerra y más sabiendo que ahora tú te puedes ver envuelto en ella, por eso está esperando las charlas de paz entre los reyes, vaya sin complicaciones y que puedan firmar una alianza de esa manera se encargará de distribuir el conocimiento de los controles de fuerza por las demás razas, prosiguió mientras se quitaba los anteojos para luego limpiarlos con un pañuelo. Aún así, seguramente tu padre guardará muchos secretos, por ejemplo, el mejor control de fuerza y el más efectivo el cual solamente conoce él y que seguramente solamente sea pasado a sus descendientes, continuó mi tutor mientras se volvía a poner los lentes. Es por eso que muy seguramente en el futuro te vayas a casar con la princesa Tesia, cuando las tensiones entre tu padre y el rey desaparezcan, después de todo cuando tu padre te enseñe el más efectivo control de fuerza, y te cases con la princesa ese control de fuerza pasará a ser también de la familia real, comunicó mientras me miraba a los ojos. En pocas palabras mucha política e intereses, bromeé mientras suspiraba con cansancio. Clerivan se rió levemente. Se podría decir, dijo en tono divertido, mientras que yo me acomodaba en el sillón de una manera cómoda. ¿Mucha información?, preguntó el elfo de ojos azules mientras arqueaba una ceja. Sí. Mucho texto, afirmé en tono cansado. Pero aún hay algo que te quiero preguntar, continué. El host ladeó la cabeza mientras su mirada brilló con interés. ¿Y eso qué sería?, cuestionó. Me volví a acomodar en la silla para luego mirarlo con una mirada seria. Mi padre y el rey solían ser grandes amigos, prácticamente eran hermanos en todo menos en la sangre, pero desde que mi padre se casó con mi madre su relación se tensó. Empecé y noté que la mirada de Clerivan pasó a ser una seria. Dentro de 2 días será el cumpleaños de la princesa Tesia y muy posiblemente conoceré al rey ahí, por lo que quiero saber de dónde viene el rechazo y repudio que siente el rey hacia mi madre y hacia mí. Pregunté con interés. Clerivan se quedó estático en su sillón, su silencio se extendió por lo que parecieron varios segundos, incluso diría que fueron un par de minutos, hasta que soltó un suspiro de derrota. Será mejor que se ponga cómodo, joven amo, pues esta será una larga historia. Punto de vista de Lich Silvamillion. Lord Silvamillion, ¿o aún puedo llamarte padre? Sé que llevo muchos años sin escribirte y que me fui a la Academia Xirus, sin que tú estuvieras de acuerdo y que no estábamos en buenos términos la última vez que nos vimos, pero a pesar de no estar en buenos términos y de que no querías que fuera a Xirus, respetaste mi decisión y me enviaste sin ponerme ninguna traba. Durante estos 3 años que he estado en Xirus he estado reflexionando sobre nuestra relación y la razón de mi enojo contigo, y no fue hasta que uno de los profesores contó su historia que me di cuenta que fui una tonta. Mi profesor había querido ser aventurero, pero su madre, su única familia, no quería que lo fuera por el peligro y aquello los llevó a discutir. Mi profesor se escapó estando en malos términos con su única familia y cuando regresó varios años después con dinero suficiente para poder vivir una vida plena junto a su madre, se dio cuenta que ella había muerto sin que ellos pudieran arreglar su relación. Fue entonces que me di cuenta que no quería que eso nos sucediera a nosotros. Es triste, pero el único recuerdo que tengo de mis padres es el de su muerte, e incluso ese recuerdo está borroso en mi mente, quizás porque yo misma no quiero recordarlo. Pero los recuerdos contigo y Silvia son tan vividos en mi mente que siempre parece que fuera ayer que sucedieron. Por ello, quiero arreglar nuestra relación, has sido más mi padre que mi progenitor biológico, quiero arreglar las cosas antes de que sean muy tarde. Aún recuerdo la primera vez que te vi luego de que mataras a los bandidos que mataron a mi padre y violaron y asesinaron a mi madre delante de mí. Creí que me ibas a asesinar como todos los elfos, que en esos momentos creía que eran malvados por las historias. Pero no. Me salvaste, me diste un hogar, amor filial y una nueva madre. Cuando desperté mi núcleo fuiste el primero junto a mamá que me enseñaron a utilizar el maná, y por ello te estaré eternamente agradecida. Sé que actué mal cuando te decidiste casar con la tía Silpiete. Pero pensé que estabas intentando dejar atrás a mamá y estaba preocupada por ella luego que ella perdiera al bebé. Pero empiezo a creer que fue ella quien los impulsó a ustedes a casarse, para luego poder irse para no ponernos más en peligro, por eso decidí ir a la Academia Xirus. Quiero ser tan fuerte como tú, quiero tener la fuerza para que mamá confíe en mí para poder defenderme y protegerla. Por eso, cuando acabe mis estudios en Xirus, me gustaría regresar y conocer a Argenia Silpiete. Por cierto, he sido capaz de romper muchos récords en la academia, sin mencionar que hasta ahora he sido la estudiante más joven en entrar en la academia. Cuando regrese quiero tener una pelea contigo para demostrarte que ya no soy débil y que ahora puedo protegerme a mí misma y a mamá cuando la encontremos. Con cariño y aprecio. Tu hija Barai.
Leí en silencio la carta para luego mostrar una pequeña sonrisa cálida para luego murmurar. Pequeña mocosa, nunca estuve enojado contigo. Me sorprendió cuando llegaron a mí y me dijeran que tenían una carta de Barai para mí. Estuve ansioso durante un momento, creí que ella seguía enojada conmigo por haberme casado con Silpiete luego que su madre desapareciera. ¿Lo ves, Silvia? Yo tenía razón. Ella tomara el camino conseguir fuerza para proteger a sus seres queridos, no para vengarse como lo hice yo, murmuré para mí mismo para luego dirigir mi mirada hacia la única ventana de mi estudio, que daba visión hacia el único lugar por el cual se podía ver la luna salir. Mi mirada se tiñó con tristeza. Ya han pasado 4 años desde que te fuiste, 4 años desde que Silvia había desaparecido, justo antes del nacimiento de Argen. Estreché la mirada mientras continuaba recordando nuestra conversación de hace ya 11 años atrás. Maestro Lich, la voz de Clerivan me regresó a la realidad mientras que mi pupilo entraba por la puerta de mi estudio. Lady Silpiete y el joven amo Argen lo están esperando para cenar continuo. Ya veo, dije mientras formaba una leve sonrisa y me levantaba de mi asiento. Supongo que no puedo hacer esperar mucho a mi esposa e hijo, continué mientras me dirigía hacia la puerta, pero me detuve al lado de Clerivan. ¿Argen hizo lo que predije que haría? Cuestioné con interés. Clerivan asintió levemente mientras se acomodaba las gafas con una de sus manos. ¿Está seguro que es prudente haberle dicho la razón de por qué el rey Alduin está enfadado con usted? Cuestionó con curiosidad. Yo solté una pequeña risa divertida. Tarde o temprano lo iba a saber y es mejor que lo sepa por nuestra boca que por boca ajena, así demostramos que confiamos en él, declaré mientras reanudaba mi trayecto hacia la salida de mi estudio. De cualquier manera, no te preocupes. Mañana hablaré con él. Pof. Argen silba mi guión. Esa noche, luego de haber hablado con Clerivan, tuve problemas para dormir. Me quedé durante varios minutos, incluso diría un par de horas, mirando el techo de mi habitación, mientras que estaba perdido en mis pensamientos. Mis primeros pensamientos estaban relacionados con lo que había dicho el elfo de ojos azules, con lo del posible matrimonio a futuro con la princesa Tesia. No le gustaba la idea principalmente porque se sentía incómodo. Ella era una niña que dentro de 2 días apenas se iba a cumplir 3 años y puede que él físicamente parezca tener 3 años, pero mentalmente tenía varios siglos de edad. No estaba en contra de casarse con alguien, tarde o temprano tenía que hacerlo a pesar de que le aterraba la idea de tener que encariñarse con alguien, temía volver a amar, porque temía volver a perder a la persona que amaba, ya sea por su propia mano o por culpa de alguien más. Aquel que toma el riesgo de amar, debe saber que también toma el riesgo de odiar, pues el odio es el lugar donde las personas nos refugiamos cuando no podemos combatir contra la tristeza. Le gustaría conocer a la princesa Tesia primero, pues no le gustaría casarse con una mocosa malcriada y arrogante. En caso de que sea una buena persona, lo mejor que podía hacer en el caso que nos comprometieran sería pedir que ambos nos casemos cuando tengamos la mayoría de edad y luego, días antes de la boda, revelarle la verdad sobre que era un reencarnado y que a pesar de tener una, era lo mejor que podía hacer para ella. Si lo aceptaba bien, si no, entonces podía entenderlo. Suspiré. Y giré mi cuerpo para acostarme sobre mi lado derecho en busca de buscar una forma cómoda para quedarme dormido, pero fue inútil, seguía sin poder conciliar el sueño. Al darme cuenta que no iba a poder dormir, decidí sentarme en mi cama para luego empezar a pensar en alternativas para hacer mientras me daba sueño. La primera alternativa que se me ocurrió era hacer ejercicio para seguir perfeccionando este cuerpo, pero rápidamente la negué pues me había bañado antes de dormir y no quería acostarme lleno de sudor. La segunda era salir y dar una vuelta por los alrededores de mi casa, pero esa no era posible pues había guardias postrados en mi puerta y vigilando mis ventanas para asegurarse que no saliera de mi habitación, y no me dejarían salir sin tener la confirmación de mis padres. Era tan frustrante y no pregunten por qué hay guardias vigilando mis ventanas. Digamos que un día intenté tener un poco de entrenamiento nocturno, por lo que me escapé por la ventana, pero me descubrieron a las horas y desde ese día hay guardias vigilando mis ventanas. Por último, se me ocurrió hacer algo de meditación, pero mi mente estaba demasiado dispersa y con muchos pensamientos, por lo que no iba a poder concentrarme como era debido. Con un suspiro, me dispuse a levantarme de mi cama para luego caminar hacia mi ventana por la cual admiré la belleza de medianoche, notando que la luna creciente estaba en su punto más alto, y mientras la observaba empezaba a recordar mi conversación con Clerivan de hace unas horas atrás.
El elfo rubio me había dicho que una de las muchas razones por la que la guerra entre los humanos y elfos empezó fue por la muerte de mis abuelos paternos. Eso explicaba por qué nunca había escuchado nada de ellos. Mi padre se había encargado que ninguna información de ellos y de cómo murieron llegara a mis oídos, para que no me acondicionara a odiar o tener algún resentimiento en contra de la raza humana. Mi padre. Aquella persona tan relajada, alegre y bromista había quedado huérfano y a muy corta edad, sin nadie que lo cuidara, pues sus parientes lejanos decidieron intentar aprovechar esa oportunidad para hacerse con el poder de la rama principal de la familia. No solo ellos, incluso otros nobles élficos intentaron derribar a la casa Silmarillion para obtener más poder e influencias. Así era normalmente una sociedad llena de nobles, todos o casi todos estaban deseosos por obtener más poder y riqueza, por sentirse que eran el centro del mundo, pero hubo alguien que le extendió la mano a mi padre y lo ayudó, el antiguo rey Virion. Cleriban teorizaba que el honrado anciano Virion debía sentirse culpable de la muerte de mis abuelos, y que como los Silmarillion y la familia real Eralit siempre había tenido relaciones muy estrechas, decidió adoptar a mi padre. Pero bueno, ya sea por culpabilidad o bondad, el hecho es que mi padre se crió siendo prácticamente un hermano del actual rey Alduin Eralit, y con el tiempo llegó a considerar a Virion y su esposa como unos segundos padres para él. La esposa de Virion y la madre del actual rey, ahí es donde nacía el problema del rechazo hacia mí y mi madre. La mujer de Virion había sido una desviante. Cada elemento tiene una versión superior de sí mismo, los magos capaces de usarlos se conocen como desviantes. Hay 7 tipos de desviaciones elementales. Para empezar, teníamos los 4 elementos, fuego, tierra, agua y viento, y sus 4 formas superiores, relámpago, metal, hielo y sonido, respectivamente. Esas formas superiores solamente pueden ser controladas por magos especialmente expertos en un elemento básico particular, es decir, un desviado. Aquí es donde se encuentran las distintas cualidades raciales. Entre los humanos, elfos y enanos, cada raza posee cualidades en su núcleo de maná que son distintas de su propia raza. Empecemos por la raza humana. Los magos humanos poseen la capacidad de manipular los 4 elementos básicos y son la única raza capaz de tener desviaciones que pueden controlar la forma superior de su elemento experto. También tienen desviaciones que incluso pueden trascender los 4 elementos básicos, como los curanderos o también conocidos como emisores, lo que hace que sus núcleos de maná sean los más diversos. Después estaba la raza élfica. Los magos elfos solo pueden manipular el agua, viento y la tierra, pero con una afinidad mucho mayor. También tienen el rasgo especial distintivo de su raza que permite que los magos elfos de sangre pura controlen las plantas, como lo había hecho Cleriban hace unas horas atrás durante su explicación de los controles de fuerza. Sin embargo, los elfos no tienen desviaciones que puedan manipular el agua, el viento y la tierra en sus formas superiores. Por último, estaba la raza de los enanos. Los magos enanos solamente podían manipular el fuego y la tierra, pero como los elfos, poseen una afinidad mucho mayor con esos 2 elementos. Su rasgo distintivo es que todos los enanos pueden manipular una forma especial de tierra, metal y poseen la capacidad especial de manipular la tierra y el fuego en magma, algo que incluso los desviados humanos no pueden hacer, mucho menos los elfos. Sin embargo, solo pueden manipular esos 2 elementos básicos y, como los elfos, no poseen la capacidad de controlar la forma superior de los elementos básicos. Seguramente alguien se esté preguntando por qué los humanos no pueden manipular las plantas y el magma. Es una buena pregunta, pero su respuesta es relativamente sencilla. Solo los elfos pueden manipular las plantas, porque es la única forma de la naturaleza que está viva, debido a que el linaje élfico es altamente afín a los elementos nutritivos. Solo la raza enana puede manipular el magma y el metal porque, como los elfos, su linaje los hace muy expertos en la construcción de esos elementos. Pero bueno, luego de esta larga introducción sobre los desviantes y los elementos superiores, llega el momento de hablar sobre la razón de la tensión entre mi padre y el rey. Así como los humanos tienen desviados especiales llamados emisores o curanderos, los elfos también tienen un tipo similar de desviados que son nombrados adivinos. Los adivinos tienen la capacidad de ver el futuro y Rinia, la esposa de Virion, era uno de ellos, pero para ver el futuro ellos no tienen que usar el maná, sino que sacrifican su propia esperanza de vida, en pocas palabras acortan su vida. Para cuando la guerra de humanos y elfos estaba llegando a su fin, ambos bandos ya estaban en conversaciones para firmar tratados de paz. Mas la tensión y la hostilidad aún eran evidentes, por lo que los elfos sospecharon que los humanos intentarían hacer algo. Y al final tenían razón.
El rey de Sapin de ese entonces quería dar un golpe final matando al próximo heredero al trono de los elfos, el príncipe Virion. Los elfos, aparte de sus agudos sentidos que permiten no perderse entre la niebla del bosque de Elenoir, pueden vivir más de lo que vive un humano. Se dice que Virion actualmente ya pasa los 200 años. Rania, o debería llamarla abuela Rania. Fue ella quien crió a mi padre y soy fiel creyente que padre no es el que engendra, sino que el que cría. Bueno, se quedó como abuela. La abuela Rania estaba muy angustiada cuando sus poderes le mostraron la muerte de Virion. La primera visión que ella tuvo le dio muy pocos detalles relacionados al asesinato de su amado. Entonces, la esposa de Virion empezó a abusar de sus poderes, para intentar cambiar la dirección del futuro, una y otra vez, todo para que esa horrible visión no sucediera, pero en cada futuro, aunque de maneras diferentes, el antiguo rey élfico acababa muriendo. Virion, al darse cuenta de lo que su esposa estaba haciendo, le rogó que dejara de usar sus poderes. Sin embargo, Rania continuó haciéndolo en secreto. Estaba desesperada por encontrar una forma de salvar a su amor. Cada vez que ella usaba sus poderes, los días, semanas, meses e incluso años iban dejando su cuerpo, pero ella ha seguido usando sus habilidades casi todos los días y no se detuvo hasta el final. Eventualmente, el rey Laider, el actual rey de Sapin, se rebeló y mató a su padre. De ese modo terminó la guerra. Rania había logrado evitar la muerte de Virion, pero para entonces, ya había consumido la mayor parte de su vida. Por lo que poco después, falleció en los brazos del antiguo rey elfo. Ahí nacía el rechazo del actual rey hacia mí y mi madre. Para él era normal odiar a la raza humana y culparla por la pérdida de su madre. Aún así, su madre es sorprendente, fue capaz de cambiar el futuro, pensé mientras miraba la noche. Los humanos de este mundo. Rápidamente me di cuenta de mi error. Los mortales de este mundo no dejan de sorprenderme, continué en mis pensamientos. Una de las razones por las que quise convertirme en Dios era porque quería cambiar el pasado, quería evitar matar a Cecilia, pero por mucho poder que obtuve y conocimiento que recolecté me fue imposible. Aquella muerte de mi pasado se convirtió en un hecho inamovible. Suspiré levemente mientras obtenía una expresión algo deprimida. Excaliose tenía razón al final, sigo aferrado al pasado, reflexioné mientras recordaba las palabras que me había dicho mi mejor amigo de mi vida pasada. Aún así, debo buscar la manera de arreglar la relación de mi padre con Virion y el rey Alduin, medité mientras que mi expresión cambiaba a una pensativa. Amigos, criados como hermanos, pero por la decisión de uno de ellos su relación se ha agriado, tal y como yo y Nico pensé al darme cuenta de las similitudes que hay entre la relación del rey y mi padre, conmigo y Nico. No, mi padre nunca llegó a estar tan cegado por la venganza como yo. Él, a diferencia de mí, fue capaz de dejarla atrás y casarse con una humana, pensé, mientras bajaba la mirada solamente para luego formar una leve sonrisa. Realmente él es sorprendente, fue capaz de crear algo como el control de fuerza y de dejar atrás la venganza. Yo nunca habría podido haber hecho eso, continué, mientras que mi respeto por mi padre iba aumentando. De cualquier manera, debería dormir un poco, razoné mientras bostezaba un poco y me estiraba. ¡Qué hermosa noche! ¿No es así, Maitreya? Pero repentinamente una voz familiar resonó en la habitación y mi cuerpo, relajado por la sensación somnolienta, rápidamente se tensó y toda sensación de sueño me abandonó. No puede ser, medité mientras tragaba saliva, mientras ojos estaban abiertos de par en par por la sorpresa repentina de escuchar la voz de esa persona. Vamos, no estés tan tenso. Somos compañeros, ¿no es así? Declaró la voz en un tono extremadamente divertido. Mi corazón empezó a latir más rápido de lo normal, todo mi cuerpo empezó a sudar y me empecé a sentir mareado. Lentamente comencé a girar mi cabeza para ver al dueño de esa voz. Mientras giraba lentamente mi cabeza, empecé a tener espasmos, tantos que me resultaban dolorosos. Mi cuerpo estaba temblando lentamente, pero cuando mis ojos azules vieron a esa persona, los temblores aumentaron por el miedo que empezó a recorrer mis huesos. Creí que en este mundo nunca más lo volvería a ver, esa persona, aquella que me hizo sufrir tanto, aquel que era el centro de todas mis tragedias. Era un hombre de aproximadamente 2 metros, a pesar que yo sabía que medía más que eso. Tenía la piel de color marrón claro como el chocolate, ojos blancos sin pupilas que se asemejaban a 2 lunas, lóbulos alargados con grandes anillos dorados alrededor de cada oreja y vestía una túnica azul alrededor de su cuerpo.
Tathagata, murmuré su nombre en tono incrédulo por lo que mis ojos estaban viendo. Él mostró una gran sonrisa mientras que yo intenté alejarme de él, pero desapareció en un parpadeo y repentinamente sentí como una mano se postraba en mi hombro, cosa que me hizo estremecerme estrepitosamente. «Qué hermosa nueva vida te ha tocado, ¿no es así?», comentó el hombre de ojos blancos mientras me miraba. «Dime qué pensarán ellos», continuó mientras señalaba una sombra, mi sombra creada por el reflejo de la luz de la luna. De repente de mi sobre empezaron a aparecer ojos rojos llenos de resentimiento e ira dirigidos hacia mi persona, pero esos ojos se extendieron más allá de mi sobre, hacia toda mi habitación. Aquella habitación oscurecida por la oscuridad de la noche se había convertido en un millar de ojos acusatorios mirándome directamente. «No. Yo no quería, por favor deténganse», pensé mientras me empezaba a sentir miserable y culpable por toda la sangre que había en mis manos. Empecé a toser ruidosamente y mis rodillas me fallaron, perdí el equilibrio y me caía al suelo mientras tosía, comenzaba a tener arcadas del asco que yo mismo me producía. Tathagata soltó una risa divertida mientras se arrodillaba para estar a mi altura y me daba un par de palmaditas en la espalda. «¿Realmente creíste que podías vivir una nueva vida? ¿Borrar todos los pecados de tu pasado y hacer como si no ocurriera nada? ¿Ser feliz?». La sonrisa de ese hombre creció aún más, hasta que su expresión se convirtió en una macabra y aterradora, sus ojos blancos obtuvieron un brillo sádico muy familiar para mí. «Maitreya, ¿eso es para los humanos, acaso lo olvidaste? Un mortal solitario es una bestia o un dios. Es por eso que nosotros somos los iluminados, los dioses supremo, porque no hay nadie más solitario que nosotros, somos quienes abandonamos todos los lazos que nos ataban en este mundo, las personas más vacías, pues ya no hay nada que deseemos». Continuó. «¿Por qué tú estás aquí?», pregunté confundido, porque él de todas las personas estaba aquí. Él se rió levemente divertido ante mi pregunta. «¿No es obvio? Yo soy parte de ti, porque tú eres parte del ciclo del samsara que yo mismo creé», respondió en un tono autoritario. «¿Pero no te estás olvidando de algo?», prosiguió. Una brisa helada entró por mi ventana y mi mano izquierda tembló levemente cuando la miré. Por un momento vi a otra persona, yo lo conocía desde que éramos niños, él era mi amigo, él era mi familia, él era Nico. «Gray», suplicó Nico, mientras sostenía mi mano izquierda. «Te lo ruego. Pude establecer un plan con algunos amigos después de que me liberé hace unas semanas. Todo está en movimiento, pero necesito tu ayuda si vamos a escapar con Cecilia». Continuó. «Tu pobre amigo, tanto te necesitaba, te dio tantas pruebas que reunió durante semanas, pero ¿qué le dijiste tú?», cuestionó Tathagata con curiosidad. «Te ayudara a ti, a Gray, a la directora Wilbeck y a Cecilia de la forma en que lo he intentado todo este tiempo. Convirtiéndome en rey», recordé las últimas palabras que le dije a Nico y la manera en que había rechazado a ayudarlo. Lentamente, la visión del cuerpo de mi amigo de la infancia se fue combinando con la oscuridad de mi habitación. «¿Sabes? Él murió de la pena de haber visto cómo su mejor amigo asesinaba a su prometida», dijo el hombre de piel marrón claro, mientras que el cuerpo de Nico terminaba de combinarse con las sombras de mi cuarto. «Pero hasta el final, él te odió y estuvo maldiciendo tu nombre hasta su último aliento», añadió, para que luego un par de ojos rojos aparecieran justo donde había desaparecido la visión del cuerpo de mi amigo de la infancia. Tathagata se acercó más a mí y me rodeó con su mano. «Quiero que lo recuerdes, Maitreya, tú estás maldito, todos los que te rodean conocerán la desgracia tarde o temprano», declaró con una sonrisa. «Por ello quiero que cuando pienses que puedes ser feliz, mires tu sombra y pienses en todas las personas que has matado y luego te preguntes a ti mismo, ¿realmente mereces ser feliz?». Continuó. Fin del capítulo 3. Bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden dejar me gusta, y comentar si tienen alguna pregunta o sugerencia para la historia, y recuerden suscribirse para ayudar a crecer al canal. Recuerden que si cumplimos la meta de 50 likes, subo el siguiente capítulo, al día siguiente de completar la meta. Ahora recuerden que en la descripción están los links en las páginas donde encontrarán el manga y la novela traducida al español. Ahora sin nada más que decir, me despido. Adiós.